Llega un momento en que la fe deja de explicar el mundo y comienza a ser cuestionada por él. Este video explora precisamente ese punto de quiebre, cuando ideas antiguas, antes intocables, comienzan a ser desmanteladas por preguntas simples pero devastadoras. A lo largo de la narrativa, verá cómo diferentes pensadores, separados por siglos y culturas, llegaron a la misma conclusión, y por qué esto todavía inquieta a tanta gente hoy en día. Durante miles de años, las fuerzas divinas se usaron para justificarlo todo: tragedias naturales, sufrimiento humano, victorias, fracasos e incluso el orden social. Siempre que algo salía mal, la respuesta estaba a la vista: era la voluntad de Dios. Este modelo ofrecía consuelo, pero también impedía cualquier investigación más profunda de la realidad. El punto de inflexión llega cuando algunos individuos se atreven a hacer algo aparentemente inocente: observar el mundo tal como es, no como debería ser según la fe. No se reunieron, no formaron un movimiento organizado, ni tenían la intención explícita de destruir las religiones. Sin embargo, sus ideas erosionaron silenciosa e irreversiblemente los cimientos del pensamiento religioso. Estos pensadores abordaron el problema desde diferentes perspectivas. Algunos analizaron la moral, otros la naturaleza, otros la mente humana, pero todos encontraron fisuras en el mismo punto. La idea de un Dios todopoderoso no se sostiene frente a la lógica, la evidencia y la experiencia humana concreta. Y cuanto más se investiga, más se debilita esta idea. La propuesta es simple y directa: ofrecer claridad donde antes solo había respuestas preconcebidas. No es necesario creer en nada nuevo, basta conseguir el razonamiento hasta el final. Y lo más inquietante es darse cuenta de que una vez tomado este camino, ciertas preguntas ya no pueden ignorarse, ni ignorarse. Mucho antes de la ciencia moderna, un pensador de la antigua Grecia formuló una pregunta tan directa que ha perdurado durante milenios sin perder su vigencia. Epicuro no necesitó telescopios ni laboratorios. Simplemente observó la contradicción central en la idea de Dios para exponerla con una claridad desconcertante. Si un Dios desea prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenirlo pero no quiere, entonces no es bueno. Si puede y quiere, ¿por qué el sufrimiento está en todas partes? Y si no puede ni quiere, ¿por qué seguir llamándolo Dios? Esta secuencia lógica no ataca la fe agresivamente, simplemente la presiona hasta que aparecen las inconsistencias. El mundo real no se ajusta a la imagen de un gobernante perfecto y amoroso. Enfermedades aleatorias, desastres naturales, violencia gratuita y sufrimiento sin propósito no encajan en ese modelo. Intentar justificarlo todo como un plan divino no resuelve el problema, solo lo aleja aún más. Lo más inquietante es que esta pregunta sigue sin tener una respuesta convincente hasta el día de hoy. Los teólogos intentan suavizarla, reformularla o desviarla, pero nunca la eliminan. Siempre que se observa la realidad con honestidad, la contradicción regresa. Y cuando una explicación deja de explicar, se vuelve prescindible. Epicuro demostró que si una idea no nos ayuda a comprender el mundo, pierde su propósito. Este simple razonamiento abrió una brecha que otros filósofos ampliarían a lo largo de la historia, cada uno añadiendo nuevas capas de cuestionamiento. Si esta reflexión ya te ha hecho sentido, escribe la siguiente frase en los comentarios: hacer preguntas no es un pecado. Esto ayuda a mantener vivo el debate y demuestra cuántas personas están dispuestas a pensar por sí mismas. Lejos de Grecia, otro pensador llegó a una conclusión similar sin siquiera confrontar directamente a los dioses. Lao Tzu describió el universo no como un reino gobernado por una entidad consciente, sino como un flujo continuo de causa y efecto. Para él, la realidad no necesitaba órdenes sobrenaturales para funcionar, simplemente funcionaba. Al observar la naturaleza, Lao Tse comprendió que todo sigue sus propios patrones.
El río no necesita órdenes para fluir, las estaciones no necesitan permiso para cambiar, y la vida no requiere la supervisión divina para desarrollarse. Esta visión debilita discretamente la idea de un controlador supremo, ya que presenta un mundo autosuficiente. El problema surge cuando los seres humanos intentan imponer reglas artificiales a este flujo natural. Según esta perspectiva, es precisamente este intento de control lo que genera desequilibrio, conflicto y sufrimiento. No porque un Dios castigue, sino porque la propia realidad reacciona a la interferencia humana. Cuando el universo se entiende como un sistema autorregulado, la noción de un gobernante invisible se vuelve redundante. No hay necesidad de una mente superior que mueva los hilos entre bastidores. El orden surge de la naturaleza misma, no de un trono celestial. Esta forma de pensar anticipa algo que la ciencia solo confirmaría siglos después. Las leyes naturales son suficientes. Cuanto más avanza este razonamiento, más clara se vuelve una pregunta incómoda. Si todo funciona ya sin intervención divina, ¿cuál es exactamente el papel de Dios? Siglos después, un filósofo escocés decidió atacar uno de los pilares más sensibles de la religión, los milagros. David Hume no negó las experiencias humanas, pero cuestionó el peso que les damos cuando entran en conflicto con la realidad observable. Para Hume, creer en algo extraordinario requiere evidencia aún más extraordinaria. El problema es que los milagros dependen casi exclusivamente de relatos humanos, y los seres humanos son falibles. La gente exagera, miente, confunde la memoria con el deseo e interpreta los acontecimientos comunes como sobrenaturales. Al otro lado de la balanza se encuentra algo mucho más sólido: las leyes de la naturaleza. Actúan de forma constante, todos los días, en todas partes. El agua no se convierte en vino, los cuerpos no resucitan. Lo imposible sigue siendo imposible, a pesar de las historias. Cuando contrastamos testimonios endebles con siglos de observación científica, la conclusión más racional no favorece los milagros, favorece el error humano. Y sin milagros, gran parte de la narrativa religiosa pierde su prueba principal de autoridad divina. Este análisis genera una reacción en cadena. Si los milagros fracasan, las historias sagradas se convierten en relatos humanos comunes. Y cuando la historia deja de ser divina, la figura que la sustenta también pierde su fundamento. La duda, una vez más, no surge del ataque, sino de la lógica. En cierto momento, el ataque a la idea de Dios no provino de una negación directa, sino de una constatación desconcertante. Quizá la mente humana sea simplemente incapaz de acceder a lo que las religiones afirman que existe. Immanuel Kant fue quien estableció este límite de forma clara e inevitable. Según él, todo lo que conocemos pasa por los sentidos y la estructura del cerebro humano. No percibimos el mundo tal como es, sino como logramos interpretarlo. Tiempo, espacio, causa y efecto son filtros mentales. Si esto es cierto, cualquier cosa que exista fuera de estas condiciones queda fuera de nuestro alcance cognitivo. Las religiones afirman que Dios está fuera del tiempo, del espacio y de la naturaleza. El problema es simple: si algo está completamente fuera de la experiencia humana, no puede conocerse, comprobarse ni confirmarse. Hablar de ello deja de ser conocimiento y se convierte en especulación. Kant no intentó destruir la fe, sino que acabó vaciándola de sus pretensiones. Si Dios no puede ser conocido por la razón ni experimentado por los sentidos, entonces no hay una base sólida para afirmar su existencia. El discurso religioso, entonces, se basa únicamente en la creencia, no en la comprensión. Este argumento crea un vacío difícil de llenar. Cuando algo no se puede lograr, ni mediante la lógica, ni mediante la experiencia, se vuelve irrelevante para explicar el mundo. Y cuando una explicación no explica nada, pierde su valor. Más adelante, la crítica abandona el ámbito de la lógica abstracta y se adentra en el de la psicología humana. Friedrich Nietzsche no se preguntó si Dios existe,
Se preguntó qué les sucede a los seres humanos cuando creen en su existencia. Para Nietzsche, la idea de un poder superior absoluto ofrece consuelo, pero tiene un alto precio: la renuncia a la responsabilidad. Cuando alguien cree que su vida está guiada por la voluntad divina, deja de soportar el peso de sus propias decisiones. Decidir se convierte en obedecer. Observó que muchas religiones transforman el sufrimiento en virtud. El dolor se considera una prueba de fe, la sumisión, una moral elevada, y la resignación, sabiduría. Esto no fortalece al individuo, sino que lo debilita. Le enseña a aceptar lo que podría transformarse. En lugar de fomentar el crecimiento, la moral religiosa suele premiar la pasividad. Cuestionar se convierte en pecado. Desobedecer se convierte en culpa. Crear valores propios se convierte en una amenaza. De esta manera, la idea de Dios se convierte en un freno psicológico, no en una fuerza liberadora. Nietzsche concluyó que los seres humanos solo maduran cuando abandonan la tutela divina. Mientras una autoridad absoluta dicte el sentido de la vida, el individuo permanece infantilizado. Y esta constatación prepara el terreno para un conflicto aún mayor entre la fe, el poder y la sociedad. En cierto momento, la crítica de la religión desplazó su enfoque del individuo a la estructura social. Karl Marx no analizó a Dios como un misterio metafísico, sino como una herramienta práctica en sociedades desiguales. Para él, la religión no surge de la nada, sino del sufrimiento concreto. Cuando la vida es injusta, la promesa de un mayor significado actúa como un anestésico. El sufrimiento encuentra una explicación cómoda, y el resentimiento es reemplazado por la esperanza de una recompensa futura. Este mecanismo no resuelve la causa del dolor, solo lo hace soportable. Marx comprendió que esta lógica beneficia a quienes ostentan el poder. Si la miseria se interpreta como voluntad divina, no hay razón para cuestionar las estructuras sociales injustas. Si la obediencia se considera una virtud espiritual, la resistencia se vuelve condenable. La religión, en este contexto, no necesita imponerse por la fuerza, perdura porque ofrece consuelo. Pero este consuelo tiene un precio oculto: la parálisis. La gente deja de exigir un cambio real porque cree que todo se solucionará en otro plano. Al eliminar a Dios de esta ecuación, la responsabilidad recae en la sociedad humana. La injusticia deja de ser una prueba espiritual y se convierte en un problema concreto que afrontar. Y este cambio de perspectiva supone una profunda amenaza para cualquier sistema que dependa de la pasividad colectiva. La estructura religiosa también sufrió un duro golpe cuando la ciencia comenzó a explicar lo que antes se atribuía a la creación divina. Charles Darwin no atacó la fe, sino que demostró que la complejidad de la vida no requiere un creador consciente. La teoría de la evolución reveló que la vida se transforma lentamente mediante procesos naturales. Pequeñas variaciones, a lo largo de millones de años, moldean organismos cada vez más adaptados a su entorno. No hay intención ni plan, solo selección natural. Esto desmantela la idea de un diseño perfecto. El cuerpo humano, lejos de ser una obra impecable, está lleno de defectos, estructuras frágiles, limitaciones físicas y riesgos biológicos innecesarios. Estos defectos tienen sentido desde una perspectiva evolutiva, pero no desde la de un creador ideal. Antes de Darwin, Dios explicó el origen de la vida. Después de Darwin, la naturaleza comenzó a explicarse a sí misma. Cuanta más evidencia surgía, fósiles, genética, anatomía comparada, menos espacio había para la intervención divina. La ciencia no ha declarado la inexistencia de Dios, simplemente ha demostrado que no lo necesitamos. Y cuando una explicación se vuelve innecesaria, su autoridad comienza a desvanecerse silenciosamente. Con el avance del pensamiento moderno, la crítica a la idea de Dios comenzó a exigir algo simple, pero rara vez presentado: evidencia.
Bertrand Russell fue directo al afirmar que quien hace una afirmación extraordinaria tiene la responsabilidad de demostrarla. No les corresponde a otros refutar lo que nunca se ha demostrado. Cuando alguien afirma la existencia de algo invisible, no basta con exigir fe. La lógica exige demostración. Russell demostró que la religión invierte este principio al pedir a los escépticos que demuestren la inexistencia de Dios, cuando la responsabilidad debería recaer sobre quienes afirman su existencia. Además, señaló inconsistencias internas en el concepto divino. Un ser que es simultáneamente todopoderoso, totalmente bueno y consciente de todo, entra en conflicto con la realidad del sufrimiento sin sentido. Estas características, analizadas en conjunto, no se sostienen. Si Dios puede prevenir el mal y no lo hace, su bondad es cuestionable. Si quiere prevenirlo pero no puede, su poder es limitado. El intento de preservar todas estas cualidades simultáneamente genera una contradicción lógica insoluble. Russell no necesitaba negar a Dios. Simplemente demostró que la definición tradicional se derrumba al ser sometida a la razón. Y cuando una idea depende de contradicciones para existir, deja de ser fiable como explicación del mundo. A medida que la lógica y la ciencia avanzaban, otro campo comenzó a ofrecer respuestas aún más desconcertantes: la psicología. Sigmund Freud observó que la imagen de Dios se asemeja a una figura paterna proyectada en la vida adulta. En la infancia, la supervivencia depende de la protección. Al final de esta etapa, muchos no aceptan la ausencia de seguridad absoluta. La idea de un ser vigilante, protector y punitivo surge como sustituto emocional de esta necesidad. Según Freud, el miedo a la muerte, al caos y a la soledad alimenta esta construcción psicológica. Dios no aparece como un descubrimiento externo, sino como una respuesta interna a la impotencia humana. Esto no hace que la creencia sea vergonzosa, sino simplemente humana. Jean-Paul Sartre fue aún más allá al afirmar que Dios funciona como un escape de la responsabilidad. Cuando alguien atribuye decisiones al plan divino, evita afrontar el peso de elegir por sí mismo. La libertad es aterradora y Dios ofrece alivio. Si este análisis te ha llamado la atención, muestra tu apoyo ahora mismo. Dale a me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones. Esto garantiza que más personas tengan acceso a este tipo de reflexión que desafía viejas certezas y amplía el pensamiento crítico. Al observar la historia con atención, surge un patrón difícil de ignorar. Los dioses siempre reflejan las sociedades que los crearon. Los pueblos antiguos imaginaban deidades vinculadas al entorno en el que vivían. Los desiertos producían dioses severos. Las regiones fértiles creaban dioses vinculados a la abundancia, y las sociedades guerreras exaltaban deidades violentas. Estos dioses cambiaron a medida que la política, la cultura y el conocimiento humano avanzaban. La moral atribuida a Dios se actualizó. Las leyes divinas se reinterpretaron y los mandamientos que antes eran absolutos se volvieron relativos. Un ser eterno no debería evolucionar con el tiempo. Si Dios fuera una verdad objetiva, no dependería de la ubicación geográfica ni del contexto histórico. Pero la religión se comporta como cualquier otro producto cultural. Se adapta para sobrevivir. Esto revela mucho más sobre los seres humanos que sobre el universo. La ciencia refuerza este punto al demostrar que, siempre que se comprende un fenómeno, la explicación divina se desvanece. El clima, las enfermedades, el movimiento de los astros y el origen de la vida se consideraban antaño dominio de Dios. Hoy son campos del conocimiento humano. Este movimiento es constante. Dios no explica lo desconocido, ocupa temporalmente el espacio de la ignorancia. A medida que el conocimiento avanza, esta ocupación se disipa. El patrón se repite tantas veces que resulta imposible ignorarlo. Al combinar todas estas ideas, surge una conclusión inevitable. El mundo funciona sin supervisión sobrenatural.
La naturaleza sigue leyes, la vida evoluciona, las sociedades se organizan y la mente humana crea significado, todo ello sin necesidad de intervención divina. Esto no empobrece la existencia, al contrario, eliminar a Dios de la ecuación le devuelve a la humanidad algo que antes le era negado, la responsabilidad. El sufrimiento deja de ser una prueba espiritual y se convierte en un verdadero problema por resolver. La moral deja de ser obediencia y se convierte en empatía. El sentido de la vida no reside en las promesas futuras, sino en las decisiones que tomamos aquí. La valentía reemplaza la espera de milagros y la acción reemplaza a la resignación. Los filósofos que desafiaron a Dios no destruyeron valores, desmantelaron ilusiones. Demostraron que el significado, la justicia y el progreso no descienden del cielo. Son construidos por la mano del hombre, a través de errores, aciertos y aprendizaje constante. Cuando la razón ilumina viejas ideas, el miedo pierde su poder. Lo que queda es el mundo real, imperfecto, complejo, exigente y profundamente humano. Es en este mundo, sin garantías sobrenaturales, donde comienza la verdadera madurez.